sociales. Por otro lado, este reconocimiento que fue a lo largo y conquistado de los distintos años también tiene que ver con un sistema de injusticia que más de 531 años están impuestos para los que pertenecemos a otra cosmovisión, ¿no? Un sistema de injusticias con un sistema jurídico sumamente ajeno para nosotras y nosotros, ¿no? Por otro lado, también recordar este proceso de reemergencia indígena en el cual ya nosotros, los pueblos indígenas, empezamos a tener una agencia propia, ¿no? El traspaso de una voz a una voz en el cual nos convertimos en sujeto de derechos. Por otro lado, es necesario recordar también las políticas indigenistas, ¿no? Y aquí voy a hacer un breve repaso a lo largo de tantos años. Sin duda, la Constitución de 1853-60, en su antiguo artículo 67, inciso 15, mencionaba una relación del Estado con los pueblos indígenas súper ajena, ¿no? En primer lugar, justamente mantener el trato pacífico con los indios como premisa, y por otro lado, la conversión al catolicismo, como si todos creyéramos o tuviéramos esa misma religión. Claramente, una constitución, ¿no?, que justificaba hasta cuestiones impensables. Uno, no solamente la conquista del desierto, sino que eso permitió y avaló distintas conquistas en el Gran Chaco, o la conquista del Chaco Verde, o justamente los hermanos que están en Jujuy vivimos lo que fue la batalla de Quera, ¿no?, que es un episodio que es para recordar y mencionar como una justificación de esta constitución que era sumamente ajena, con una visión completamente alejada de nuestras cosmovisiones. Por otro lado, vinieron y continuaron políticas paternalistas. Esto es, tenemos un sujeto diferente, no le damos derechos, pero sí por lo menos lo intentamos proteger, ¿no? Esto cuando decimos políticas paternalistas hablamos de esto. Cuidar su lengua, cuidar su cultura, pero no en el paso de que nosotros realmente somos sujetos de derechos. Y allí podemos contar alrededor de los años 40 con la creación de la Dirección de Protección del Aborigen, ¿no?, que claramente nació con el peronismo, que para algunos puede haber sido una buena agencia, puede haber sido una buena institución, una buena forma de llevar adelante distintas políticas públicas, pero por ese justificativo tenemos por un lado la masacre de 1947, conocida como Rincón Bomba, en la provincia de Formosa, que permitió y avaló que muchos hermanos y hermanas estuvieran en estas casas, en estas direcciones de protección del aborigen, ¿no? No solamente en Bartolomé de las Casas, que sucedió eso en Formosa, sino que en otros lugares que, por ejemplo, en el ingenio Ledesma, que se convirtieron en atrocidades y un montón de cúmulos de delitos hacia los hermanos indígenas. Por otro lado, como una política pública, empezó a gestionarse el primer censo en 1965, en el cual el primer censo que incluía, por lo menos, informar o indicar la presencia indígena en Argentina. Censo que obviamente no fue llevado adelante. Y a partir de allí, a nivel internacional y a nivel Latinoamérica, empieza una modificación de la aportación de la agencia del sujeto, ¿no? El modificar el sujeto. Teníamos un viejo convenio, que es el famoso convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual estas políticas paternalistas estaban permanentes, eran constantes, y que ponían énfasis en el cuidado de una persona o de un colectivo, no en el cual este colectivo sería sujeto de derechos, ¿no? Surge a raíz de toda Latinoamérica la modificación de constituciones internacionales, constituciones nacionales que traen de la mano incorporar este paradigma que trae en 1989 el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Súper importante mencionarlo porque a partir de esa incorporación en la legislación internacional es que todas las constituciones latinoamericanas empiezan su modificación y su cambio de paradigma hacia la interpretación del sujeto indígena, ¿no? Este convenio es súper importante, no solamente reconoce los derechos que tienen que ver con
los derechos territoriales, el derecho a la consulta y la participación, sino que ponen en foco la autodeterminación indígena, que eso es sumamente importante para empezar a entender este cambio de paradigma. En 1984 tenemos una pequeña modificación a la ley de nombres, o sea, se incorpora por primera vez la posibilidad de que llevemos nuestros nombres indígenas a nivel nacional, y en 1985 tenemos la famosa ley, la 23302, que es la que permite y crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es sumamente importante mencionar que la creación de este instituto formaba parte del área de acción social, que después pasa a ser desarrollo social, ¿no? Entendiendo así que todavía seguían siendo políticas paternalistas para los pueblos indígenas. Otra cuestión importante mencionar es que la modificación del sujeto, por lo menos para el convenio 169 de la OIT, ya no se habla de poblaciones indígenas, sino que de pueblos indígenas, ¿no? Pueblos, un concepto súper avanzado y un concepto que viene a contraponer no solamente un conjunto de personas, sino un conjunto de personas con una identidad, con un lugar, con un territorio, con una cosmovisión, con una espiritualidad y con una lengua, que es la que hablamos la mayoría de los pueblos indígenas. Un episodio importante para recordar es en 1992, justamente con los 500 años de la conquista, en aquel momento llamado descubrimiento de América, ¿no? Y en 1992 empezaron las celebraciones de los 500 años, y los pueblos indígenas, ahí fue cuando por primera vez empezamos a decir descubrimiento de América o conquista y apropiación de nuestros territorios indígenas. Y a partir de allí empezó un periodo de denominación, de modificar ese nombre, ¿no? Que hoy es el Día de la Diversidad Cultural, pero a partir de esa fecha sumamente importante empiezan los contrafestejos, y muchos militamos el 11 de octubre como el último día de libertad para los pueblos indígenas, en el cual se impuso un sistema, ¿no? Llegamos así a 1994, en el cual obtenemos claramente que esto es un cambio de paradigma súper profundo. Sabemos que la modificación constitucional viene de la mano de otros tipos de acuerdos, ¿no? El Pacto de Olivos, que nada súper ajeno a la modificación de los derechos indígenas, pero por lo menos ahí hubo participación. Esto trae de la mano el famoso artículo 75, inciso 17, en donde claramente se reconoce una preexistencia indígena, una preexistencia étnica y cultural. ¿Qué significa eso? Justamente que el Estado reconoce que antes de la creación de un Estado existían otras poblaciones, existían otros pueblos, ¿no? En nuestro caso, los pueblos indígenas. Y a su vez reconoce los derechos territoriales, el concepto de propiedad comunitaria indígena, la personería jurídica, la educación intercultural bilingüe. Y por otro lado, y aquí hay una pequeña trampita que es necesario mencionarla, dice que los recursos se trabajan o se pueden articular conjuntamente con las provincias, ¿no? Y ese es un punto que después deberíamos charlarlo diferente, porque las provincias tienen autonomía territorial según el artículo 124 y 125, pero tenemos este famoso 75, inciso 17, que nos habla de una participación conjunta. Por otro lado, también la incorporación o el cambio de paradigma, en el cual ya en el famoso 75, inciso 19, reconoce la pluriculturalidad, no habla de una plurinacionalidad, sino que existen diferentes culturas. Y después tenemos el artículo 41, que cuando nos habla del derecho al medio ambiente, y esto trae de colación que el convenio de biodiversidad, el artículo 41 nos habla de proteger la biodiversidad, ¿no? En nuestro caso, la biodiversidad indígena que existe en nuestros territorios. En el 2001 tenemos una especie de censo en el cual también ya empieza a perfilarse la famosa pregunta sobre una autoidentidad reconocida como indígena. En el 2007 tenemos la incorporación en Naciones Unidas de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, en el cual Argentina
es súper activa en las tratativas a nivel internacional y fue una en las que dio el voto afirmativo. En 1910 tenemos claramente esta modificación del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. Llegamos al 2012 con una pequeña modificación cuando se empieza a unificar el Código Civil y Comercial. En ese periodo, entre estas modificaciones, querían incorporar la propiedad comunitaria indígena como un derecho real, ¿no? Y acá es cuando todos salimos a militar que no era necesario incorporarlo en ese capítulo de derechos reales, porque justamente el territorio indígena dista, o sea, es bastante lejano a ser un concepto de derecho real, ¿no? Al apropiarse de una cosa claramente que no es nuestra forma de mirar esta tierra. Por otro lado, la incorporación de comunidades indígenas como sujeto privado. Claramente, las comunidades indígenas nos definimos como sujeto de derecho público no estatal, al decir igual que una iglesia, al igual que una provincia, somos un pueblo y una nación existente. Sí, ya termino. Y con eso llegamos también a otras distintas leyes que tienen que ver con la ley 2660, que habla de una protección territorial. Es una ley de emergencia, pero que habla de una protección territorial a la prohibición de los desalojos hasta que se lleva adelante el reglamento técnico jurídico catastral que hace este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, fue un recorrido súper breve y rápido. Lo que sí quiero mencionar que en este proyecto político indígena de políticas identitarias, lo más importante es recordar que cada pueblo y cada nación indígena tiene una autodeterminación, ¿no? Y eso es lo que el Estado, todavía este Estado nacional, les viene haciendo ruido de que tengamos nuestras normas jurídicas, de que tengamos nuestra espiritualidad, de que tengamos una cultura y una cosmovisión diferente, ¿no? Así que bueno, Pachis, gracias, y arriba la huipala. Ay, ay, ay.